Han pasado 50 rotaciones desde que el orgullo de la Federación desapareció. 50. Y lo único que quedó fue el eco del silencio en el espacio. No hubo señales de accidente ni balizas de auxilio. El Protector, buque insignia de la Federación, se desvaneció al borde del espacio salvaje. Su último informe hablaba de una nave extraña, imposible de clasificar, y de una operación rutinaria para interceptarla. Después, nada más. Se enviaron flotas enteras, exploradores, barridos de sistemas uno por uno. Todo inútil. Al final, se declaró oficialmente perdido. El Protector se convirtió en un fantasma. Durante semanas, el misterio consumió a todos. Solo había una pista: la misteriosa nave. Hasta que 5 rotaciones atrás, un explorador halló una cápsula de escape vagando a 50 años luz del punto de desaparición. Dentro estaba el comandante Sorp, primer oficial del Protector. Había entrado en estasis, probablemente para sobrevivir con lo poco que tenía. Cuando lo revivimos y lo trajimos a la base, creímos que al fin tendríamos respuestas. Pero Sorp estaba quebrado por dentro. Apenas murmuraba sobre un símbolo, y cada vez que intentaba explicar, se derrumbaba. Hasta hoy, en la rotación 155 del año 1011, habló. Y con sus palabras, la desaparición dejó de ser un misterio y se transformó en advertencia. El relato de Sorp. El analista encendió el grabador. Comandante Sorp, exponga los hechos que llevaron a la desaparición del Protector. El comandante bajó la voz, temblorosa. Era una misión estándar. Hable al micrófono y empiece con la fecha. Lo interrumpió el analista. Rotación 105. Detectamos una nave pequeña, de no más de 50 shans de largo. El Protector mide 1000. Cabía en nuestro hangar. Se suponía que sería un procedimiento de rutina: deshabilitar, arrastrar, examinar, interrogar y soltar. Pero no lo fue. La nave era ágil, demasiado ágil, y su poder de fuego era aterrador. Ninguna nave tan pequeña debería disparar con esa fuerza. Era comparable a la mitad del arsenal del Protector. El capitán casi ordena retirarse. Unos disparos más y habríamos abandonado. Pero logramos deshabilitarla. Apenas la subimos a bordo. El equipo de irrupción intentó abrir la escotilla, pero tardó más de lo normal. Cuando al fin lo logró y entró, fueron los primeros en morir. Desde el puente vimos destellos, siluetas, algo erguido, con 2 piernas. Apenas un vistazo y desapareció. El escuadrón se dispersó, pero pronto uno se desconectó sin señales de lucha. Otro corrió la misma suerte. Mandamos refuerzos. Llegaron a la misma sala. Vacía, silenciosa, con solo consolas parpadeantes. Entonces cayó la trampa. Toda la nave se iluminó. Cobró vida. El resto del equipo gritó y abrió fuego. Cuando los primeros llegaron, ya era tarde. Estaban muertos. Antes de que las transmisiones se cortaran, vi a uno. Bípedo, 2 brazos, 2 piernas, cubierto de negro, piel clara, y los ojos blancos con un aro azul y un centro oscuro. Ojos de depredador, al frente del rostro, fijos en su presa, aunque miraban al soldado cuya cámara observaba. Sentí que me miraban a mí. Un instante después, la nave se reactivó y disparó dentro de nuestro hangar. Fue un suicidio táctico. Explotó, destruyendo la bahía, el motor FTL y las comunicaciones. Los sistemas automáticos sellaron las cubiertas, pero el daño ya estaba hecho. El símbolo. Cuando rescatamos a Sorp, murmuraba sobre un símbolo. Habíamos encontrado uno tallado en un fragmento del casco alienígena. Lo dibujó en una tableta.
Nadie sabía qué significaba, pero era lo único que teníamos. Creímos que todo había acabado, pero nos equivocamos. Primero, herramientas desaparecían. Luego, la computadora principal bajó un 2% en eficiencia. Después, los sistemas ambientales comenzaron a alterarse. Menos oxígeno, más dióxido de carbono, humedad reducida. Restablecíamos parámetros y a las horas volvían a fallar. Tardamos en entenderlo. 5 de esos bípedos habían escapado en el caos. Estaban dentro del protector. La caída del protector. El capitán ordenó recuperar el control, pero fue inútil. Los alienígenas atacaron por cubiertas, emboscando a las patrullas. Quienes no lograban evacuar eran derribados de un solo disparo. En medio del caos, el capitán dio la orden final: abandonar la nave. Intentamos llegar a las cápsulas, pero ellos nos interceptaron. Sorp fue el que más lejos llegó. Cuando estaba por entrar en su cápsula, lo atraparon, lo empujaron contra la pared y lo miraron directo a los ojos. Y entonces, en perfecto celariano, habló: no sabemos por qué nos atacaron. Dile a tus superiores que no volverá a pasar. Lo lanzó dentro de la cápsula y lo expulsó al espacio. La advertencia. Sorp concluyó con la voz temblorosa: Señor, ellos vienen. Durante 3 rotaciones se reforzaron defensas, llegaron suministros, el Consejo exigía información. Nadie sabía de dónde provenían ni cuántos podían reunir. Pero todos sabíamos lo esencial. 5 de ellos y una sola nave habían destruido al buque insignia y a 500 de los nuestros. Ahora, con la base de datos del protector, conocían todo sobre la Federación. Nosotros no sabíamos nada sobre ellos, solo su símbolo. Yo apenas dormía. El día del juicio, rotación 158, año 1011. Estaba terminando mi turno cuando me llamaron a la sala de situación. Señor, hemos detectado una flota de 12 naves de configuración desconocida, acercándose a gran velocidad. Mi corazón se hundió. Aún estaban a unos años luz, pero en horas llegarían. Los sistemas automáticos no pudieron identificarlas. Solo hubo una coincidencia, un símbolo. Ingresé mi código en la consola. La imagen apareció y sentí el mismo miedo primitivo de antes. El instinto de una presa que sabe que el depredador ya la tiene en la mira. 12 naves, todas con el mismo símbolo. El oficial preguntó: Señor, ¿qué hacemos? No respondí. Por primera vez en mi carrera, el miedo me paralizó. El día del juicio de la Federación había llegado.